y oramos para que tu servidor tenga la capacidad de explicar de forma sencilla un tema tan hermoso como de esta mañana. Que seas tú hablándonos en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como saben, abrimos esta serie llamada Vestidos de Gloria. Esta es nuestra tercera presentación, que así Dios lo permite y la garganta me deja terminar. La primera presentación vimos cómo en el Edén el ser humano perdió su vestido de gloria. Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios y por consecuencia cosieron vestiduras con hojas de higuera, pero vimos que esas vestiduras de higuera no eran suficientes para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Eran vestiduras de autosuficiencia, vestiduras de justificación propia, salvación por obras. La salvación no es por obra, es por gracia. Y vimos que Dios en su misericordia se acercó a Adán y Eva, los llamó con amor y los vistió de pieles. Hablamos de lo que representan esas pieles y lo que tuvo que pasar para que esas pieles pudieran ser utilizadas para vestir a Adán y Eva. 2 corderitos tuvieron que morir para que Adán y Eva pudiesen ser vestidos, porque primero Dios en su misericordia limpió el pecado de Adán y Eva y luego los revistió con esas pieles que representan la justicia de Cristo, la justicia de Dios. ¿Decimos amén? Amén. En el segundo tema o en la segunda presentación vimos vestidos de gloria, pero ahora vestidos por sistemas humanos. ¿Qué vimos en la segunda presentación? Vimos que a partir del Edén, esa llama que se encendió en Adán y Eva para coser vestidos de hojas de higuera, se creció, se manifestó en mayor manera, porque entonces ahora vimos a un Nimrod inspirado por un espíritu que no era el de Dios, movido a construir lo que hoy conocemos como la Torre de Babel. Y vimos que la Torre de Babel no era otra cosa que autosuficiencia, orgullo propio, salvación por obras. ¿Qué quería Nimrod y todos los que construían la Torre de Babel? Querían alcanzar el cielo por si acaso Dios quería nuevamente destruir la tierra con agua. Vestido por sistemas humanos. Pero ¿qué pasó en la Torre de Babel? Dios vino, confundió las lenguas y esa vestidura humana quedó ¿dónde? En la historia. Porque las vestiduras humanas son temporales. Luego, en la segunda entrada vimos a Egipto. Y vimos que en Egipto ya la vestidura humana se manifiesta a un nivel exponencial, porque ya no es una multitud, sino es un imperio completo que quiere exaltarse en orgullo, en vanidad, en proyección visual. Vemos a un faraón que pretende llamarse Dios. Vemos a una ciudad que está sentada sobre un río al cual el faraón dice que pertenece a él. Vimos proyección visual a través de la vestidura y vimos que las vestiduras una vez más se alejan de Dios para llevarnos a lo que llamamos vestiduras humanas. Y luego utilizamos el ejemplo de Jezabel. Cómo Jezabel llevó a un paso más lo que llamamos vestiduras humanas, porque ahora Jezabel usa su proyección física para atraer, para seducir, para crear una religión falsa en la cual podían permanecer en ella sin necesidad de arrepentimiento, sin necesidad de buscar a Dios, porque el paganismo a través de Baal era la promesa de Jezabel. Pero una vez más vimos que vestiduras humanas, no vestiduras de gloria. Vimos en estos 3 ejemplos cómo el hombre pretende vestirse a sí mismo para alcanzar la justicia que solamente pertenece a Dios. Porque la única vestidura real que podemos llevar sobre nosotros
de todo corazón es la vestidura de Cristo. Por eso vemos en Apocalipsis que al final del tiempo, en Apocalipsis 7, 9 y 10, Juan ve una gran multitud vestida de ropas blancas. Pero cuando vamos a través de la historia, no solamente vemos el error de Adán y Eva, las vestiduras de higuera, no solamente vemos el esfuerzo de Babel, el esfuerzo de Egipto y el engaño de Jezabel, también hay buenas noticias. Porque en medio de toda esta falsa vestidura hay vestiduras reales. Y una vestidura que a mí me llama mucho la atención son las vestiduras sacerdotales. Y usted ya rapidito, si usted es curioso como yo, se podrá preguntar, pastor, pero yo no soy sacerdote. ¿En qué me benefician a mí las vestiduras sacerdotales? Te sorprenderás en el desarrollo del tema, porque las vestiduras sacerdotales tienen más que ver contigo y conmigo que con el propio sacerdote. ¿Qué quiere decir, pastor? Vestidos para el sacerdote. ¿Qué vemos? A través de la Biblia vemos que las vestiduras representan ¿qué? Identidad, gloria, pueden representar sistemas humanos o bien pueden representar la solución de Dios al problema del pecado. Porque ¿qué pretendía Dios cuando vistió a Adán y Eva? Esconder su desnudez. ¿Y qué representaba su desnudez? Dijimos en el primer tema. El pecado de Adán y Eva. Perdóname, pastor. La desobediencia, exactamente. Entonces, cuando miramos más profundo, a través de las vestiduras sacerdotales, veremos cómo las vestiduras sacerdotales representan los designios y la voluntad de Dios, o el deseo o el anhelo de Dios. ¿Y por qué? Porque el verdadero sacerdocio nunca nace de la ambición humana, sino nace del llamado de Dios. ¿Quién te llama a ser sacerdote o sacerdotisa? Dios. ¿Quién te llama a ser un rey o una reina? Dios. ¿Quién te da el privilegio de llamarte hijo o hija de Dios? Dios. Ahora, cuando usted va al santuario y se transporta allí a Éxodo 28, usted va a ver cómo Dios diseña las vestiduras sacerdotales. ¿Quién es el diseñador de las vestiduras sacerdotales? Dios. ¿Son importantes las vestiduras sacerdotales? Sí. ¿Llevan un simbolismo las vestiduras sacerdotales? Sí. Dios no viste por vestir. Dios viste con propósito. ¿Qué dije? Dios no viste por vestir, Dios viste con propósito. Ok, cuando vamos desde un inicio, vemos que Dios le dice a Moisés, Éxodo 28:2. Éxodo 28:2. Vamos a leer rapidito Éxodo 28:2. Vestiduras sacerdotales. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Salud. Éxodo 28:2 dice... Dios le dice a Moisés, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. ¿Debía de representar un sacerdote? ¿Debía de representar? ¿A quién representaba el sacerdote? Al pueblo y a Dios. El pueblo era el intercesor, el sacerdote, perdón, era el intercesor. Ahora, cuando usted se detiene allí y va un poquito más profundo, usted va a notar cuál es la fuente de las vestiduras y cuál es el propósito de esas vestiduras. Y va a entender hasta dónde apuntan o hacia dónde apuntan esas vestiduras. Y las vestiduras que llevaba Aarón eran vestiduras para darle gloria y honra a Dios.
¿A quién? A Dios. El apóstol Pablo habla de este concepto en 1 Corintios 10:31 cuando dice, si comes o bebes o todo lo que hagas, hazlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Así que no importa lo que tú hagas en la vida, sea en tu trabajo, sea en tu casa, sea en la cocina, sea en el cuarto, sea lo que sea que tú hagas, la forma en que tú te vistes, la forma en que tú hablas, la forma en que tú comes, debe de ser para darle gloria ¿a quién? A Dios. Entonces, cuando entramos de lleno, cada elemento de la vestidura sacerdotal tiene un simbolismo. Por ejemplo, cuando miras en el éfod del sacerdote, dice en Éxodo 28:12, dice que el éfod presenta, dice Éxodo 28:12, dice, pondrás 2 piedras sobre las hombreras del éfod, las piedras memoriales a los hijos de Israel. Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus hombros. ¿Por qué? Por memorial. O sea que cuando vemos ese éfod que el sacerdote lleva sobre sus hombros, vemos la responsabilidad del sacerdote como mediador del pueblo. Lleva sobre sus hombros literalmente la responsabilidad de todo el pueblo. ¿Se entiende? Lleva la responsabilidad de todo el pueblo porque el sacerdote se presenta delante de Dios como mediador del pueblo. Cuando vamos al pectoral que usa la vestidura del sacerdote, Éxodo 28:29 dice, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. ¿Qué representa ese pectoral? Representa el amor continuo de Dios, el abrazo y el cuidado de un Dios justo, que estando siempre el pueblo cerca del corazón de Dios. Porque el sacerdote representaba ¿a quién? A Cristo. Entonces el hecho de que el sacerdote llevara el pectoral sobre su pecho nos da a entender que Dios nos quiere tener ¿dónde? Cerca. Me encanta ese concepto de Dios. Dios quiere tenernos cerca. Seguimos mirando otras partes de las vestiduras. Las piedras que llevaba en Éxodo 28:21 las describe de la siguiente forma. Las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus de Israel. Esas 12 piedras que llevaba el sacerdote representaban en primer lugar al pueblo de Israel y en segundo lugar al pueblo de Dios a través de la historia. O sea que en un acto simbólico de amor de parte de Dios, esas piedras nos representaban a nosotros, aparte del pueblo de Dios. No escuché ni un solo amén. El lino sobre el cual estaban creadas el vestido o el traje del sacerdote. Ese lino representa, según dice Apocalipsis 19:18, representa las oraciones, las acciones justas de los santos, representa pureza, representa justicia. De hecho, el lino era una vestidura tan especial que no permitía que el sacerdote sudara. Porque el sudor era asociado con maldición. ¿Recuerdan en el Edén cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, con el sudor de tu frente cosecharás la tierra? El sudor era consecuencia de la maldición que vino a la tierra por la desobediencia de Adán y Eva. Por lo tanto, el sacerdote no podía ni siquiera sudar. La mitra que llevaba el sacerdote
Según Levítico 8:9, no voy a leer todas las citas para que el tiempo nos dé para cubrir el tema, pero las pueden anotar o las pueden escuchar nuevamente en el tema. La mitra representa, según Levíticos 8:9, versículo 9, representa sumisión a la autoridad de Dios. Tremendo. Estaba consciente el sacerdote que estaba delante de Dios, que tenía que humillarse delante de la autoridad de Dios. A mí me impacta cuando yo tuve una ocasión ir a un tribunal terrenal. Y aquel día nunca a mí se me olvidó. Porque cuando entrabas a la sala delante del juez, no te dejaban masticar chicle. Era lo primero que te decía el oficial, no puedes entrar masticando chicle. Y te decía, tu celular tiene que estar apagado. No puedes hablar dentro de la sala, porque puedes ser acusado de desacato. Y cuando el juez entró en sesión en la sala, ¿qué hicieron todas las personas? Se colocaron en pie. Entonces nosotros venimos a la casa de Dios, estamos delante del juez de la tierra, y le pongo 3 puntos suspensivos aquí para que nadie se me sienta ofendido en esta mañana. ¿Se entiende lo que vengo diciendo? ¿Se entiende? A veces yo veo personas jugando con el celular dentro de la iglesia, a otros conectados en Facebook. Vamos a dejarlo ahí para que me miren bien cuando salgamos al final del culto, ¿vale? El sacerdote llevaba una lámina de oro. Esa la tenía en su sombrero. Esa lámina de oro, según Éxodo 28:38, representaba consagración total. Y decía, en esa lámina de oro, decía, santidad a Jehová. O sea que ese sacerdote estaba apartado, estaba separado, estaba consagrado a Dios. ¿Se entiende hasta aquí, hasta este punto? Puede leerlo allí en Éxodo 28:36, donde dice santidad a Jehová. De forma literal decía santidad a Jehová. El sacerdote estaba vestido para transmitir sencillez, limpieza, pureza, ausencia de ostentación carnal, al punto que ni siquiera, como ya mencioné, podía ni siquiera sudar. Pastor, deme la evidencia de que el pastor no podía sudar. Ezequiel 44:18. Allí lo puede leer. Allí está la evidencia de que el sacerdote no podía ni siquiera sudar. Ahora, cuando usted pone en concreto la vestimenta sacerdotal en el santuario celestial, el mandato de Dios, el diseño de Dios, la orden de Dios, la consagración de Dios, y usted mira en contraste, y puedo poner un ejemplo en la Biblia, por ejemplo, puedo mencionar los sacerdotes de Baal. Y me gustaría que podamos estudiar un poquito, así por encimita, para no darle mucho énfasis, los sacerdotes de Baal. ¿Qué representaba las vestiduras de los sacerdotes de Baal? La vestidura de los sacerdotes de Baal, valga la aclaración, no son vestiduras diseñadas por Dios. ¿Estamos claros en esto? Vestiduras diseñadas por el hombre. Entonces, Baal tenía sacerdotes. ¿Tenía o no tenía? Sí tenía sacerdotes. Tenía sacerdotes. Ahora, esos sacerdotes estaban inspirados verdaderamente ¿por quién? Por el enemigo. Porque Satanás, miren la astucia, la inteligencia de Satanás. Satanás no elimina el sacerdocio en el paganismo. Lo que hace es imitar el sacerdocio en el santuario celestial.
Porque Satanás entiende que es mejor engañar a las personas imitando y falseando la verdad a que engañando al pueblo. Así que disfrazamos un sacerdocio pagano y llama la atención de las personas. La doctrina de Baal, la seducción de Jezabel, el poder de los sacerdotes de Baal llegó a tal punto que el pueblo completo de Dios se extravió tras ídolos, tras Baales, tras los sacerdotes de Baal. Olvidaron, rechazaron, despreciaron al Dios Altísimo. ¿Se entiende el poder que tiene la vestidura sacerdotal? Ahora, cuando vamos al monte del Carmelo, ¿qué vemos allí? ¿Recuerdan la historia en el monte del Carmelo? Primera de Reyes, capítulo 17 al capítulo 19. Allí vimos a un encuentro entre los sacerdotes de Baal y el sacerdote de Dios. ¿Quién era el sacerdote de Dios? Elías. Vemos a los sacerdotes de Baal orándole a Baal, cortándose la piel, saltando, brincando, gritando, tratando de que Baal respondiera para que consumiera el sacrificio, y luego de horas y horas y horas, ¿qué sucedió? Baal nunca respondió. Vemos a sacerdotes vestidos elegantemente, llamativos, llenos de orgullo, pero nada ocurrió en respuesta al reclamo de estos sacerdotes. Por el contrario, vimos a un Elías vestido de saco, humilde, que cuando preparó el sacrificio, todavía bien no había empezado a humillarse delante de Dios. ¿Qué sucedió? Llovió fuego del cielo y consumió el sacrificio hasta las piedras y el agua. Dos sacerdocios completamente diferentes. Porque el sacerdocio de Baal es un sacerdocio falso, que enfatiza gritos, danzas, movimientos frenéticos, dramatismo, todo proyección exterior. Si usted eso le trae alguna experiencia actual, es mera casualidad. Pero cuidado, porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de espectáculos, de desorden. Las cosas de Dios son solemnes. Ahora, cuando usted ve en contraste la representación del sacerdocio de Elías, ¿qué usted ve? Un sacerdote sin espectáculo, no lleva una vestimenta llamativa, no es una vestimenta lujosa, ni lleva proyección humana. ¿A quién daba gloria Elías? Al Dios del cielo. Y su respuesta fue inmediata. Como dijo el pastor bien, hasta las piedras, el agua, todo lo que estaba en el altar fue consumido por la respuesta, por el fuego que descendió del cielo de parte de Dios. Ahora, cuando usted pone en contraste estos dos sacerdocios terrenales, el sacerdote en el santuario y los sacerdotes de Elías, de Baal, perdón. Tenemos en contraparte, y gloria a Dios por eso, porque ahora vemos el sacerdocio de Cristo. ¿El sacerdocio de quién? De Cristo. Porque el representante en la tierra, el sacerdote en el santuario terrenal, representaba ¿a quién? A Cristo, que hoy está ¿dónde? ¿Dónde está Cristo hoy? En el cielo, en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Pero más allá del juicio, Cristo está allí todavía como intercesor, como mediador nuestro, porque todavía la puerta de la gracia está abierta. Todavía podemos ir a Cristo y por su justicia ser revestidos y por su sangre ser limpios de todo pecado y toda maldad.
Entonces, cuando usted mira a Cristo, usted va a verlo de la siguiente manera. Vamos a ver ese retrato de Cristo. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos 2, 9. Hebreos 2, 9. Dice Hebreos 9, 2, 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de ¿cuántos? De todos. Y cuando brincas, das un saltito mayor allí a Hebreos 4, 14 al 16. Mira qué hermoso dice el apóstol Pablo allí. Hebreos 4, 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y yo digo gloria a Dios, porque ahora tenemos un sacerdote mayor, un sacerdote que se entregó una sola vez por todos nosotros. Pero cuidado, porque Él se entregó por todos, pero no todos serán salvos. Porque solo aquel que cree en Jesús será salvo. Solo aquel que hace la voluntad de Dios será salvo. Entonces, cuando miras antes de Cristo en el sacerdocio terrenal, el acceso era limitado. ¿Por qué era limitado? Porque el sacerdote era un pecador igual que tú y yo. El sacerdote en cada ceremonia tenía que santificarse primero a sí mismo, para luego presentarse como mediador del pueblo. Pero si el pueblo no se consagraba, había pecado. Si el sacerdote no se limpiaba antes de presentarse, ¿qué sucedía? El sacerdote podía morir. Pero ahora en Cristo el acceso es ¿qué? Total. Ahora nosotros tenemos el acceso al cielo directo porque Cristo, hecho menor que los ángeles, vino a la tierra, se hizo hombre, caminó en medio nuestro, vivió una vida perfecta, se entregó en la cruz del Calvario, resucitó y hoy está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Un sacerdocio perfecto. Así que podemos ir confiadamente al trono de la gracia y hallaremos gracia y oportuno socorro. ¿Se entiende hasta este punto? Vemos el contraste. Es un privilegio ser sacerdote. Es un privilegio ser sacerdote. Leamos lo que dice Apocalipsis 5:10. Leamos lo que dice Apocalipsis 5:10. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea que en este contexto, ahora nosotros pasamos a ser sacerdotes, sacerdotisas, reyes y reinas. Pastor, parafraséeme eso un poquito que yo lo pueda entender un poquito mejor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9? Dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el llamado de Dios para su pueblo? Un llamado de sacerdocio, a ser sacerdotes. Pero a ser sacerdotes así por ser sacerdote. No, para anunciar el evangelio. Es un llamado con propósito. Y Dios nos llama a todos y cada uno de nosotros a ser sacerdotes y reyes, sacerdotisas y reinas. Ahora cuando Eliezer te llame, Eleida te tiene que llamar reina. Armando, ahora él sí te tiene que decir mi rey. Porque somos reyes, reinas, sacerdotes, llamados con propósito. Ahora, ¿cómo se comporta un rey? ¿Cómo se comporta una reina? ¿Cómo se comporta un sacerdote? No nos portamos de cualquier forma, ¿verdad que no? ¿Cómo se portaba Cristo en la tierra? El mayor ejemplo lo dio Cristo. ¿Era rey Cristo? Sí, es importante lo que estamos compartiendo, lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo. ¿Es importante o no es importante? Sí, que nosotros como sacerdotes somos santidad a Jehová. ¿Qué significa? Que somos apartados, que somos consagrados a Dios con propósito. Predicar la buena nueva de salvación. Ahora, cuando usted ve esto, se pone todavía un poquito mejor. ¿Por qué? Porque ahora Cristo nos concede acceso sacerdotal delante del Padre. Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. ¿Qué dice Hebreos 10, 19? Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿La sangre de Cristo nos da acceso total al santuario celestial? Sí, amén. Entonces, cuando usted tiene acceso por la sangre de Cristo, Dios le recibe. Primera Juan 1, 12 y 13. Por confiar en Él. Hebreos 4, 16. No por méritos propios, Lucas 18, 13 y 14, sino por la justicia de Cristo, Tito capítulo 3, versículo 5. No estoy leyendo todos los contextos porque no nos da el tiempo, el reloj nos está traicionando. Pero puedes ir al video, repasar las citas. Somos llamados a ser al sacerdocio para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Es bueno Dios con nosotros? Amén. ¿Anhelan los ángeles predicar el evangelio? Sí. Pero el privilegio es otorgado ¿a quién? A nosotros. El carácter de un sacerdote, primera de Pedro 2:9. Un sacerdote debe caminar con temor y reverencia. Hebreos 12:28. Un sacerdote se purifica a sí mismo. Primera de Juan 3:3. Un sacerdote es una persona de servicio. Romanos 12:1. Un sacerdote es una persona que intercede. Primera de Timoteo 2:1. Un sacerdote es una persona que depende completamente de Dios.
Juan 15:5. Un sacerdote es una persona fiel espiritualmente. Apocalipsis 2:10. Porque un sacerdote representa a Dios. Entonces, si nosotros tenemos el desafío de representar a Dios, ¿cómo debemos de portarnos aquí en la tierra? Como Dios lo hizo cuando vino a la tierra. Dios se hizo carne, habitó en medio nuestro y vivió una vida de perfecta obediencia para que nosotros, conforme al ejemplo de Jesús, podamos vivir una vida de perfecta obediencia porque somos representantes del Dios Altísimo. Y yo creo que eso pesa mucho. Es una gran responsabilidad la que Dios pone sobre nuestros hombros. Cuando el mundo nos ve, ¿qué ve? Un sacerdote, una reina, un rey, una sacerdotisa. Así como el sacerdote llevaba en su frente santidad a Jehová, cada uno de nosotros somos santificados, somos separados, somos consagrados para gloria y honra de Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu de Dios a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Transformados. ¿Qué significa transformado? La palabra en el original es metamorfo. Metamorfosis. ¿Qué significa? Que de ser un gusano paso a ser una mariposa. Que de ser un pecador paso a ser un sacerdote. Que de ser un plebeyo paso a ser un rey. ¿Qué significa transformación? Significa que de vivir en la carne, ahora dejo de vivir en la carne para vivir ¿en qué? En el Espíritu. Porque si no vivo en el Espíritu, no podré ver la gloria de Dios. Y no puedo esperar para vivir en el Espíritu a que Cristo venga a las nubes de los cielos, porque entonces es muy tarde. Vivo como un rey hoy. Vivo como una reina hoy. Vivo como un sacerdote hoy. Vivo como una sacerdotisa hoy. Dios te llama a ser un sacerdote o una sacerdotisa. Romanos 8:30. Dios te viste. Gálatas 3:27. Dios te consagra. Hebreos 10:10. Dios te da acceso total, Hebreos 4:16. Y todo gracias al sacrificio de Cristo. Efesios 2:13. Y todo por gracia. Efesios 2:8. No hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Adán y Eva trataron de vestirse a sí mismos. Los constructores de la Torre de Babel trataron de salvarse a sí mismos. Egipto con orgullo y vanidad trató de exaltarse a sí mismo. Jezabel trató de sobresalir por verse llamativa, seductora, una religión falsa, pero la verdadera religión es Cristo Jesús. El verdadero sacerdocio es resultado del llamado de Dios. Y hoy en esta mañana Dios nos llama a todos. No importa si eres niño, niña, adulto, menor, joven, hombre, mujer, Dios te llama en esta mañana. A ti te llama. A mí me llama. A nosotros como pueblo de Dios nos llama. Para llevar en nuestra frente santidad a Jehová. Para llevar en nuestra frente el sello del Dios Altísimo. Para que en el día postrero podamos ser salvos, pero para que en esta vida podamos traer a otros a los pies de Jesús. Que nada ni nadie quite tu corona. Que nada ni nadie te quite el lugar que Cristo tiene reservado para ti. ¿Se entiende lo que representan las vestiduras sacerdotales? Yo digo amén. Vamos a colocarnos en pie y vamos a despedirnos en esta mañana. Padre santo, santo, santo eres tú.
Alabamos tu nombre en esta hora porque tu misericordia una vez más se extiende sobre nosotros. Padre, gracias porque nos llamas a ser sacerdotes y sacerdotisas, reyes y reinas, porque somos hijos tuyos y tú eres el Rey de Reyes. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, porque Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por Cristo, porque por su sangre somos limpios de todo pecado y toda maldad. Y gracias por la justicia de Cristo, porque por ella somos revestidos para poder ser dignos de heredar la corona de la vida. Padre, ahora que salimos de este lugar, no salimos de tu presencia. Acompáñanos con bien a nuestros hogares y permite que podamos permanecer en santa comunión contigo en estas horas de sábado. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los continúe bendiciendo.